algunos que hoy no pueden participar. Vamos a empezar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, en esta tarde reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Y te damos mil gracias por Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, y cómo el Espíritu Santo nos ha llevado a la fe por los medios de gracia. Te damos gracias por la bendición de poder continuar estudiando tu palabra, que es muy importante para nosotros. Y sobre todo en este día que estamos terminando estas lecciones de la ley del Evangelio para luego empezar a practicar estudiando el Evangelio de Juan. Oramos por los hermanos que no se han podido conectar para que seas tú permitiendo que se conecten pronto a la clase. Bendice también todas nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, y bendícenos conforme a tu voluntad. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces bienvenidos de nuevo a nuestra última lección, hablando de la ley del Evangelio, y más luego vamos a hablar y compartir acerca de la práctica. Y vamos a leer, estudiar juntos el Evangelio de Juan. Ya este estudio pues está planeado y lo estoy dando también con otros hermanos que con un grupo ya vamos por allá en el Evangelio de Juan capítulo 10 y otros están pues avanzando paso a paso en este estudio. Y hoy pues como podemos ver vamos a tener la bendición de hablar y terminar esta lección en cuanto a la ley del Evangelio y sobre todo en la parte de cómo usarla. Hay un libro de ley Evangelio que lo escribió un teólogo luterano. Él es el fundador del sínodo de Missouri. Y nosotros no tenemos compañerismo con el sínodo de Missouri por diferencias doctrinales en cuanto al papel del hombre y la mujer en la iglesia, diferencias en cuanto al clericalismo y otras cosas pues que han llevado a veces a que no podamos tener compañerismo con otros grupos luteranos, cumpliendo lo que enseña Romanos 16-17, que aquellos que enseñan una doctrina diferente a la Biblia, pues que nos apartemos de ellos. Pero es importante nosotros recordar un poco de historia, que hubo un tiempo en que el sínodo de Wells y el sínodo de Missouri tuvieron compañerismo, pero luego por allá en los años 60, en el siglo pasado, se rompió el compañerismo por esos temas doctrinales. Pero este libro de Walter, de la ley y el evangelio, si desean estudiarlo o leerlo, pueden descargarlo en una página web de un hermano en la fe de Chile, se llama escriturayverdad.cl. Esta página pueden encontrar mucha literatura que es muy buena y es literatura muy sana para estudiar y leer. Y dentro de esto van a encontrar la ley y el evangelio de Walter. Tiene unas tesis, es un poco más de 20 tesis, no recuerdo precisamente cuántas son creo que 25, y pueden estudiar cada tesis y esto les va a ayudar más a profundizar en el tema de la ley y el evangelio. Entonces, en nuestra clase tenemos estas preguntas de repaso que tienen que ver con el video. El último video, el que vieron, que nos muestra cuándo aplicar la ley del evangelio y sobre todo con la historia de el profeta Natán y el rey David. Recordemos cómo David había pecado con adulterio, asesinato, mentira y había quedado callado alrededor de casi un año. Si David hubiera muerto en ese tiempo, pues hubiera ido al infierno, pero vemos Dios en su misericordia mandó a este profeta para predicar la ley y el evangelio. Y es lo que nosotros necesitamos aprender, a quién predicarle ley, a quién predicarle evangelio, o sobre todo cuando la vamos a aplicar personalmente, si yo necesito escuchar de la ley o del evangelio. Por eso vamos a hablar de 3 ejemplos. Estos 3 ejemplos que el video mencionó, que no son muy buenos cuando se usa la ley.
Y el primer ejemplo tiene que ver con aquello que produce las obras. Nos dice este punto que nos equivocamos al usar la ley cuando decimos que como cristianos estamos obligados a hacer las buenas obras. Y esto es muy normal, muy común escucharlo hoy en día. Lo escuchamos mucho cuando se usan las palabras tener o deber. Es que tenemos que hacer esto, debemos hacer aquello. Y siempre son motivando a la gente a vivir diferente por medio de la ley. Si usted no hace esto, si usted no cambia esto, pues usted está siendo condenado. Y más adelante vamos a ver en verdad qué es lo que produce ese deseo de hacer las buenas obras o por qué nosotros vivimos diferente. Entonces, ¿por qué es un error cuando estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras movidos por la ley? Vamos a buscar, por favor, 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Quién desea leerlo? Yo acá lo tengo. Muy bien, te escuchamos. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Cuando estamos leyendo estos versículos que acabamos de escuchar de Miguel y pensando la ley como espejo, la ley como freno y la ley como guía, estos versículos, ¿en cuál lugar vamos a ubicarlo? Hablando de la ley como espejo o como freno o como guía. ¿Qué creen ustedes? Y buenas tardes, Andrés. Estamos Eh, hablando de cómo confundimos la ley y el evangelio y sobre todo cuando decimos que la ley es la que nos anima a hacer buenas obras. Sí, lo escuchamos. buenas tardes, pastor. Yo creo que las obras se hacen es como una guía, ¿sí? Sí, pero Perdón, sí, como una guía, no, como lo dije, como lo explicara, digamos, nosotros hacemos obras es por el resultado de la fe que Dios ha instaurado en nosotros. bien, esa que no tiene nada que ver con la ley, ¿verdad? Pero al texto que leyó Miguel, de 1 Timoteo 1, 9 al 10, si quieres, por favor, Miguel, vuélvelo a leer. Vamos a ver por qué este versículo, no, ¿cómo Pastor, lo vamos a usar? ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo estás? pastor, bien, pastor, aquí metido en un trancón y no alcanzó a llegar a la casa y quería pedirle disculpas, que pensé que sí llegaba. Tranquilo, estamos ¿Sí me grabando la ve? clase. Sí, sí, claro. Estamos grabando Sí, la pastor. clase, no te preocupes. Bueno, pastor, Hágale tranquilo. muchas gracias. Listo, hermano, Ya, bendiciones. yo creo que voy para la casa y me alcanzo a conectar si alcanzo a llegar. Gracias, pastor. Con gusto. Vamos a escuchar de nuevo la lectura del texto, Sí. Miguel. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio Sí, del hasta Dios el 10. bendito, que Eso, a hasta mí el me ha 10. sido Sí, era hasta encomendado. el 10. Gracias. Entonces, volvemos. Escuchamos la lectura y la pregunta es,
estos versículos vamos a usar la ley como espejo, como freno, como guía. Sarai iba a participar. Que bueno, yo creo que es como espejo, nos muestra nuestro pecado. Muestra nuestro pecado, pero veamos cómo dice, la ley no fue dada para el justo. Cuando hablamos del justo, pues estamos hablando de los creyentes, ¿sí? Entonces acá está hablando más bien la ley como el freno, ¿verdad? ¿A quién se le va a mostrar? A los que practican o los que viven en esos pecados, porque ya la ley a nosotros no nos acusa. ¿Y por qué la ley no nos acusa? Por Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, este versículo de 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10, nos habla del uso de la ley como el freno, ¿sí? ¿A quién se le predica la ley? En este caso, pues Pablo nos explica muy bien, no fue dada para el justo, ¿por qué? Porque ya el justo ha sido perdonado, ya ha sido libre del castigo de la ley por la obra de Cristo. Pero ¿a quién se le va a predicar? Al incrédulo, ¿sí? Al que vive en ese pecado. Es por esto que no vamos a usar la ley para hacer que nosotros o el cristiano produzca buenas obras. Porque la ley, recuerden que ya es otro uso, como lo dijo Sarai, pues hablando del espejo, el uso de la ley como espejo, que se usa para nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, que nos muestra nuestro pecado. Y un ejemplo de esto lo vemos en Romanos, cuando en el capítulo 7, versículo 18, Pablo dice, yo no conocería, ¿sí? Yo no conocería la codicia si la ley no me dijera que la codicia es pecado. Entonces, el propósito de la ley es mostrar nuestro pecado. Ahora, lo que dijo Andrés ahora al iniciar la clase, es verdad, porque hacemos obras, están conectadas a la fe, por gratitud. Entonces, siempre usamos estos términos por amor y agradecimiento a Dios. ¿Cómo voy a vivir? Vivimos diferente. Por amor y agradecimiento a Dios, voy a amar al prójimo. Por amor y agradecimiento a Dios, voy a ponerlo a él en primer lugar. Y tenemos estos ejemplos que podemos usar. Entonces, no podemos usar la ley, porque allí estudiamos confundiendo la ley y el evangelio, no podemos usar la ley para que el cristiano haga buenas obras. ¿Qué produce las buenas obras? El evangelio. ¿Tienen alguna pregunta o queda claro este punto? Es muy importante que este punto quede claro. El otro punto donde se confunde la ley y el evangelio es cuando se dice que el propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. Y es importante ver que muchos usan esto, otra vez, confundiendo la ley y el evangelio. Quieren cambiar la vida de una persona movidos por la presión, movidos por la obligación. Otra vez, por eso no usamos las palabras yo tengo, yo debo. Mucha gente dice, es que yo tengo que ir a la iglesia, es que yo debo hacer esto para con Dios. No, ya aprendimos, es el amor y el agradecimiento. Por eso vamos a recordar cuál es el propósito principal de la ley. Leamos Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11, que nos dice. ¿Quién desea leerlo? Gálatas 3, versículos 10 y 11. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muy Y bien. que por la ley no se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Muy bien.
Entonces aprendemos que el que no cumple la ley es maldito. Y eso es lo que muestra la ley. El propósito principal de la ley es mostrarnos que nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios tal como Él quiere que lo hagamos. Por eso dice muy bien el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. En otras palabras, es imposible que una persona diga, yo estoy cumpliendo los 10 mandamientos y por eso soy perdonado, por eso tengo el cielo. Entonces, el propósito de la ley no es para reformar nuestro comportamiento. Cuando decimos esto, es porque estamos confundiendo la ley y el evangelio. Ahora, claro que a nuestro Dios le interesa nuestro destino eterno. ¿Sí? Y cuando hablamos de nuestro comportamiento externo, pues Dios lo que en verdad quiere que no perdamos la vista al cielo. Cuando nosotros tenemos la vista en el cielo, ¿cómo vamos a vivir? Diferente. Pero vivimos diferente ¿por quién? Por la obra del evangelio. Entonces, si el propósito de la ley fuera reforzar o reformar nuestro comportamiento, sería un fracaso. Porque ¿cómo nos mantuviéramos nosotros? Pues tristes, luchando cada día cómo cumplir cada mandamiento, empezando de nuevo cada día, porque como no somos capaces de cumplir ningún mandamiento, y ya sabemos lo que dice la carta a Santiago, que si fallo en un mandamiento, fallo en todos, entonces hay un serio problema, porque nunca voy a poder salvarme cumpliendo la ley. Ese era un problema que Martín Lutero tenía, esa pregunta. ¿Cuántas obras tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuántas obras? Y no es solamente el cuánto, sino en la forma de hacerlo, hablando de la perfección que Dios nos exige. Entonces, hemos aprendido hasta acá que no confundamos la ley y el evangelio y sobre todo cuando estamos hablando de la ley en querer, ya abrimos el primer punto, querer vivir diferente o para reformar nuestro comportamiento. Y otra vez, el propósito de la ley es mostrar nuestro pecado. Y corrijo el texto de Romanos 3:20. Ahora, hace unos minutos atrás mencioné un versículo que no es aplicado, hablando de Romanos 7:18. Lo que habla ese texto es, yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago por el pecado que mora en mí. Pero entonces el texto que necesitamos es este, Romanos capítulo 3, versículo 20. Nos muestra nuestro pecado. Y el último ejemplo es cuando vemos a Jesús. Una de las cosas que como luteranos confesionales entendemos muy bien quién es Jesús. Pero muchos quieren ver a Jesús como un ejemplo. O sea, lo usan de medida para llegar a vivir como Él. Y esto es un problema porque, bueno, la Biblia sí nos muestra que Jesús es un buen ejemplo. Pero ¿por qué Jesús vivió de esta manera? Para poder, con su obediencia activa, cumplir cada mandamiento por nosotros. Por eso Jesús es Dios, por eso Él vivió perfectamente por cada uno de nosotros. Recuerden, el Padre de los cielos que exige perfección, sean perfectos como yo soy perfecto. Usted y yo no lo somos, pero sí quien fue perfecto por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es imposible que nosotros podamos llegar al nivel de Jesús o seguirlo como un ejemplo. Y recuerden de la doble sustitución de Jesús. Cuando hablamos de la doble sustitución, estamos hablando de su obediencia activa, su obediencia pasiva. ¿Qué es su obediencia activa? Cómo Él cumplió cada mandamiento en nuestro lugar. Otra vez, por eso vivió perfectamente. Su obediencia pasiva, todo su sufrimiento y su muerte que tuvo por nosotros. Entonces acá tenemos en una versión diferente
lo que nos enseña Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Entonces, es Jesús muy diferente a nosotros en cuanto a su manera de vivir. Él tal vez sea un buen ejemplo para llevar una vida, pero no podemos igualarlo ni ser igual o superior a él. Hoy en día muchos pastores creen llegar a ese listado y dicen, vea que yo ya no cometo este pecado, yo ya no cometo aquel otro, yo ya vivo de manera perfecta y por eso voy a ir al cielo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Ahora, yendo al video, pues recordemos el ejemplo que tenemos, cómo Natán aplicó la ley a el rey David, ¿cierto? Y es muy importante ver aquí en la aplicación de la ley cómo él usó una parábola para mostrar el pecado al rey David. ¿Y esto qué quiere decir? De que cuando estamos predicando la ley a alguien, le estamos mostrando su pecado, hay que hacerlo con tacto y sabiduría. Necesitamos tener empatía, ponernos en los zapatos del otro, tratar al otro así como queremos que nos traten a nosotros. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Mucha gente no muestra el pecado al otro porque dicen que por amor, pero predicar la ley, es decir, mostrar el pecado a otro, sí es muy importante y también lo hacemos por amor, porque no queremos que nuestro hermano en la fe se pierda en el infierno. Entonces, por eso es muy importante conocer historias bíblicas. Entre más conozcamos historias bíblicas, pues más fácil va a ser la manera de llegar al hermano o a la hermana a la fe y mostrar su pecado. Y otra vez, con mucha empatía. Ninguno de nosotros somos mejores que otros. Por eso también cuando vamos a predicar la ley hay que ser muy claros. Y dimos un vistazo por los mandamientos. Y siempre hay que decir, mira, estamos pecando o estás pecando contra este mandamiento, contra el primer mandamiento, o contra el segundo, o contra el cuarto, o el quinto, o el décimo. Pero lo importante es ser claros. Y cuando hablamos rotundamente, es que sabemos que la ley tiene una sola dirección, no se puede negociar. Entonces, por eso también es muy importante conocer cada mandamiento y así poderlo predicar. Y aprendemos de Natán cómo él no predicó el evangelio hasta que David reconoció su pecado, hasta que David no tuviera un corazón arrepentido. Por eso el Salmo 51 es un salmo muy importante que muestra a David el dolor por su pecado. O el Salmo 32 también muestra cómo él en verdad espiritualmente estaba muy mal por haber ofendido a Dios. Y luego vemos cómo aplicó el evangelio. Y la aplicación del evangelio es muy importante. Es sin condiciones. Nunca usamos el pero. Si alguien se arrepintió o yo me arrepiento del pecado, no podemos decir, eres perdonado en el nombre de Jesús, pero no tendrás un perdón completo hasta que. Hay que tener cuidado con eso. Sencillamente se da el perdón. Sin requisitos. Recuerden lo que hacía o lo que hacen en la iglesia de la tradición, la iglesia romana, que la persona se confiesa y el sacerdote les da a ellos unos pasos a seguir y les dice, mire, usted tiene que rezar estos Padres Nuestros o hacer esta peregrinación y qué sé yo, qué otras cosas puedan poner. También el evangelio no es un proceso cuando se da las palabras de absolución. Es muy importante eso. ¿Por qué nosotros podemos decir, ha sido perdonado tu pecado? Recuerden, el oficio de las llaves. Es el poder que Dios dio a la iglesia para perdonar pecados a quienes están arrepentidos y no perdonar a quienes no se han arrepentido. Y cuando alguien se arrepiente, pues eres perdonado, el reino de los cielos se ha abierto por la obra de Cristo.
Y cuando hablamos del Evangelio en sentido específico, es que estamos, muy importante hablar de la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Si yo pequé, por ejemplo, contra el séptimo mandamiento, no robar, la Biblia muestra ejemplos donde Jesús cuidó las posesiones de los demás. Entonces allí estamos hablando del Evangelio de manera específica. Y hay muchos versículos bíblicos que hablan del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto para nosotros poder hablar acerca de cómo aplicar la ley y el Evangelio. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Como luteranos confesionales, ¿cuál es el método que usamos para estudiar la Biblia? Y no solamente para estudiarla, para predicarla. Es la ley y el Evangelio. Estas dos doctrinas no las podemos separar, porque cuando las separamos o las confundimos es donde entra la falsa doctrina. Las dos doctrinas son muy importantes. Recuerden que el propósito de la ley es mostrar nuestro pecado. El propósito de la ley es mostrar que no somos perfectos, como lo enseña Mateo 5:48. Pero cuando escuchamos del Evangelio, nos centramos en Cristo, lo que Él hizo por nosotros, cómo llevó la vida perfecta, sufrió y murió y resucitó para darnos el perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es el centro de la vida del cristiano? Es lo que Jesús hizo por usted y por mí. ¿Qué vamos a escuchar en cada sermón o en cada devocional o en cada clase? Hablar de Jesús, como Él sí hizo lo que nosotros no podemos hacer, como por Jesús nos hizo herederos del cielo, de la vida eterna. Esa promesa que nos da en San Juan 14. Hay una morada en el cielo para ustedes. ¿Y por qué tenemos esa promesa? Una vez más, por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, aplicar la ley y el Evangelio de manera correcta, pues solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Es una práctica difícil, porque hay que reconocer que fallamos a veces, nos dejamos llevar de emociones, de sentimientos, y cuando hay que predicar ley a una persona no lo hacemos, sino que le predicamos el Evangelio, o al contrario, predicamos a la persona que necesita Evangelio, le predicamos ley y lo terminamos matando. Recuerden la historia bíblica de San Pablo con este joven que en Corintios habla que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Pablo fue severo, llegó a la excomunión. Y luego en 2 Corintios vemos cómo Pablo dice, abrácenlo para que éste no se desanime. Entonces aquí vemos cómo lo importante de tener esa diferencia y practicarlo en nuestra iglesia y también practicarlo dentro de nosotros. Hemos aprendido con cada mandamiento lo específico de lo que manda la ley, qué prohíbe Dios, qué manda Dios. Y nunca olvidemos el tema de la adiáfora. ¿Qué es la adiáfora? Es algo que la Biblia no manda ni prohíbe. Pero nosotros no podemos confundir la diáfora y confundiéndola con la ley y el Evangelio, porque la ley es muy clara en lo que Dios manda. Entonces a veces queremos confundir a las personas para tapar nuestro pecado o tratar de explicar nuestro pecado haciéndolo pasar por adiáfora. La Biblia no prohíbe que consumamos licor. Lo que prohíbe la Biblia es el abuso del licor o la embriaguez. Entonces, si yo uso, por ejemplo, el tomar licor para esconder mi adicción al licor, pues estoy pecando y hay que mostrar la ley. Pecado contra el quinto mandamiento, porque en contra del cuerpo. O hablando, por ejemplo, del matrimonio. Como la promesa del matrimonio es hasta que la muerte los separe, los 3 propósitos del matrimonio, no los podemos olvidar. Y una vez más, no olvidemos que Dios no quiere el divorcio
Y no podemos decir en algunas formas de que el divorcio es una diáfora. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, es muy importante mantener esa diferencia. Ustedes también ven una cruz y hablando de la idolatría. Nosotros no podemos abusar de nuestra libertad cristiana y sabemos que podemos tener imágenes, pero con el uso indicado, o que nuestros pastores se revistan, que usen albas, estolas, ornamentos, pero que lo hagan por el motivo indicado. Pero si de pronto vemos de que hay una imagen y que la usamos como superstición, pues ahí hay un pecado contra el primer mandamiento. Y ven la otra imagen que tiene que ver con accesorios que tal vez usa la mujer. Pues ustedes saben que hay en iglesias que prohíben esos accesorios para la mujer o cómo vestir y todo esto. Pues otra vez, ¿qué es lo que hay que mostrar? ¿Qué es el pecado? Y para eso es muy importante conocer los 10 mandamientos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Recuerde, la adiáfora es algo que la Biblia no manda ni prohíbe. Miguel, ¿vas a hablar? No, sí. En nada, solo quería decir que a veces se debe que una persona que se ha acostumbrado, ¿no?, a usarlo para, en el uso de la palabra, debo hacer esto, necesito hacer esto. Al final termina, pareciera que sonaría bien, ¿no? Pero al final termina siendo pues una carga para los creyentes y al final también termina alejando, ¿no? Alejando al mismo creyente y al final pues se cansa porque ya es una carga que tiene que llevar todo el tiempo, que debo hacer, debo leer la Biblia, debo ir los domingos a la iglesia, debo hacer esto, que lo otro, necesito. Son palabras muy frecuentes que ahora lo usan, ¿no? Y como también usted, pastor, acaba de mencionar, es el pero, ¿no? Esa palabrita también es muy usada, ¿no? Ahora, eh, ya lo usan como un mensaje subliminal. Si uno no está atento a lo que está diciendo la persona, pues ese pero es muy peligroso, ¿no? Porque hace insuficiente lo que ha hecho Jesús ya. Debes hacer esto, pero va acompañado, ¿no? Pero necesitas esto, pero te falta esto, pero debes hacer tu buena. Y al final el cristiano no se da cuenta, piensa que está bien y al final cae en eso, ¿no? Y por eso hay muchas personas que al final ese debe ya se les convierte como algo ya muy normal, ¿no? Y empiezan a aplicarlo muy en su vida ya. Muy bien, excelente. Entonces, ¿por qué hacemos todo? Por amor y agradecimiento. Y otra vez, mucho cuidado con las adiáforas, porque cuando hablamos de las adiáforas en nuestra libertad cristiana no podemos abusar de esto. Y hay que explicar bien cuando sobre todo se usa este tema. Por ejemplo, las adiáforas en cuanto a la forma de adorar. Aquí hay una libertad cristiana, ¿sí? Pero yo no puedo llamar, por ejemplo, una diáfora al aborto. Yo no puedo llamar una diáfora al homicidio o al suicidio o al divorcio o al mentir o al idolatrar, ¿sí? No son adiáforas. La ley es muy precisa en eso. ¿Dónde hay adiáfora? En cómo hacemos la adoración o cómo hacemos oración o cómo nos congregamos o de dónde nos congregamos, por citar unos ejemplos. Muy bien. Ahora, hablando de la ley y el evangelio, ¿por qué es importante escucharla repetidamente y siempre recordando que somos creyentes? Y hay dentro de las confesiones luteranas, hay algo que se llama el antinomismo. ¿Y qué es el antinomismo? Es una creencia donde se dice que el creyente no necesita escuchar la ley. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque
hay que escuchar nosotros también de que aún pecamos. Recordemos que nosotros no estamos bajo ninguna acusación de la ley, como lo enseña pues Romanos 8:1, pero tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando estudiamos el catecismo aprendemos del bautismo diario. ¿Y qué es el bautismo diario? El arrepentirnos. Pero ¿qué nos lleva al arrepentimiento? La predicación de la ley. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos escuchar de la ley porque aún nosotros pecamos, aún nosotros caemos en cosas que van en contra de Dios. Nosotros sabemos que a menudo cambian nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, pero ¿qué es lo que en verdad puede controlar esto? Si sabemos hacer la diferencia entre la ley y el evangelio. Entonces yo puedo estar muy contento, muy feliz por una bendición que aparentemente Dios me dio, pero cuando usted va a mirar, pues esa bendición tal vez la adquiriste con un pecado y es donde Dios no quiere esto. Entonces es muy importante que nosotros podamos aplicar la ley y el evangelio no solamente a nosotros, sino a los demás. Es importante que cuando hablamos de la ley, del pecado, es que estemos seguros de que esto sí es un pecado. No podemos decir, a mí me parece, yo creo, tal vez sí, tal vez no, o lo que les he dicho, ir directamente a la ley. Y cuando voy a predicar el evangelio, cuando estoy triste, cuando estoy contrito por el pecado que he cometido. Ahora vamos a ver unos pasajes bíblicos de la ley que se aplican de manera general, ¿cierto? Y también vamos a ver unos pasajes que hablan del evangelio. Y es muy importante nosotros recordar lo que la misma Biblia nos enseña. Y es importante que aprendamos a manejar el catecismo que hemos pasado, el de Lutero, ampliado por Kuske, donde aprendemos de que allí se usa la ley como espejo, como freno y como guía, y al final está hablando del evangelio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en cómo aplicarlo, pues miremos, por ejemplo, lo que nos enseña el Salmo 103, versículo 12. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Esto hablando del evangelio, este es un versículo del evangelio. Alejó de nosotros nuestras rebeliones. ¿Quién? Dios. Nunca el oriente y el occidente se van a juntar. Eso mismo pasa con nuestros pecados. Ya han sido olvidados. El Salmo 32:1 nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso también, ¿qué es? Evangelio. Y vemos por qué somos bienaventurados. Esta palabra dice bien dicho, porque la transgresión ha sido olvidada. Y ya sabemos que es por los méritos de Cristo. Nos dice en Jeremías 31:34, nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volverá a acordarse de su pecado. Palabra del Señor. Cuando nuestro Dios nos ha perdonado, pues nosotros no necesitamos estar recordándole a otros su pecado, ¿sí? Nosotros necesitamos siempre estar recordando del perdón. Y es aquí donde a veces pasa, es que usted se acuerda de esto, lo que usted hizo hace tanto tiempo, lo que usted vivió hace tanto tiempo, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, esos son versículos de ley. Nos dice Miqueas 7, de Evangelio, los que acabamos de escuchar. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y Pastor, 19. ¿Sí, Miguel? pastor, se han desconectado los hermanos, algo ha Sí, pasado. sí, quién sabe, quién sabe. Sí.
Por eso estamos grabando, luego lo compartimos y no sé qué habrá pasado con el internet de ellos. Sí, Claro, sí, está bien. muy bien. En Miqueas 7, 18 y 19 nos dice, ¿qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia, tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Entonces acá encontramos otro versículo que habla del Evangelio. Si ustedes han notado, encontramos que hay Evangelio en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque mucha gente cree que solamente en el Antiguo Testamento hay ley, pero no, también hay evangelio. Colosenses 2:14 ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Otro versículo de evangelio mostrándonos lo que Cristo hizo por nosotros. Gálatas 3, 26 y 27. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí la promesa recordándonos que vamos a estar en el cielo. También a ti, Colosenses 4:3, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio junto con Clemente y con mis otros colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Sabemos que por la obra de Jesús nos recuerda eso, de que Dios sabe quiénes son los creyentes y cómo nos tiene escritos en el libro de la vida. Entonces, vimos todos estos mensajes de evangelio, pero hay muchos más versículos y es muy importante aprender muchos otros para poder animar a los hermanos. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, Miguel? No, todo claro, pastor. Muy bien. Con la ayuda de Dios, el próximo miércoles empezamos pues la práctica de la ley y el evangelio estudiando el evangelio de Juan. Entonces ya vamos a practicar y bueno, hoy algunos hermanos tuvieron problemas con el internet, entendemos, otros por el tiempo, pero esperamos de que podamos avanzar en nuestro estudio. Oremos. Gracias te damos, Señor de los cielos, por enseñarnos esta tarde cómo aplicar la ley y el evangelio y te pedimos que nos des sabiduría para hacerlo cada día, no solamente en nuestras vidas, sino también en las vidas de otros. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Andrés, puedes despedirte. Parece que todavía tiene problemas. Miguel, puedes despedirte. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Igual, Andrés, cuídense, que Dios les bendiga. Estamos viéndonos. Y una pregunta, pastor. Claro. La tarea que ha dejado es para hoy día. Eh, Ah, Tienen ya, 2 ya. semanas para hacerla. Tienen 2 semanas para hacerla. Ah, ya, ya. ¿Sí? Y, Bien. y una pregunta más, pastor. Es una... ¿cómo le iba a decir? La vez pasada no le pregunté. Sí. Respecto cuando hacemos mención de que cuando separamos la leyes ceremoniales,